¿Por qué es tan significativo el hecho de que un día se va gente a extraviar de la fe? ¿O por qué es tan importante el tema? Eh, el extravío de la fe ha sucedido desde que inició la iglesia. Básicamente ha visto gente que se ha apartado de la verdad, pero les voy a decir por qué eso es bien importante en cuanto al esquema de los últimos días. Vaya conmigo por favor a segunda de Tesalonicenses. No pierdan segunda de Timoteo, porque ahorita vamos a regresar ahí. Pero noten segunda de Tesalonicenses. Noten el capítulo 2, por favor. ¿Estamos ahí todos? Quiero que noten cuidadosamente esos versículos, comenzando en el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que, ¿y qué dice ahí? El día del Señor, ¿qué está? Cerca. Ahora quiero que vean bien, hermanos, porque tienen que ser buenos estudiantes de la palabra, si no se van a perder. Dice la Biblia, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué? El día del Señor, sin que antes venga ¿y qué dice ahí? Apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, cuando ustedes están viendo esto, hermanos, todo este diseño aquí, no está basado esto cronológicamente del punto de vista de un libro. Por ejemplo, esto no representa nomás el libro de Daniel o el libro de Apocalipsis. No quiero que lo confundan. Esto representa más o menos un esquema de lo que los libros dicen acerca de los tiempos finales. Entonces, cuando estamos hablando que el día del Señor no puede venir sin que primero se manifieste el anticristo, el hombre de Nico, para que lo veamos en este esquema, hasta aquí está el día del Señor. El día del Señor está mezclado con una bendición y con una condenación. La bendición es que después del día del Señor viene el reino milenial de Cristo, quiere decir reina por 1000 años. La maldición es que Él viene y Él viene en su segunda venida y juzga al mundo, a todos los incrédulos. Vemos que esa es la segunda venida del Señor, ese es el día del Señor. Pues la Biblia dice que el día del Señor no puede venir, este día no puede venir sin que primero exista la apostasía y se revele el anticristo. Esto nos da señales para nosotros poder comprender entonces que antes que pueda venir el día del Señor, primero sucede una decaída de la fe. Y déjales digo, en el esquema mundial que estamos viendo, si van a Apocalipsis, por ejemplo, el primer jinete, comenzando con el primer sello, que es el jinete blanco, es la entrada del anticristo. El anticristo en realidad no se va a manifestar tal como anticristo hasta como mediados de la tribulación, que es cuando él se declara ser Dios y pide que gente le adore, pone la marca de la bestia, pero en realidad lo que él trata de hacer al principio es unificar toda la fe del mundo. Mientras que hoy están en lucha de que todos debemos de abrazarnos y decir que creemos la fe y que todos estamos bien y que todos creemos lo mismo, en realidad esa es una señal de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a estar desarrollando ahorita. Pero noten, la señal es que antes que venga el fin, por decirlo así, el fin de la tribulación, el día del Señor, primero se corrompe la fe. Primero viene el anticristo y trata de unificar a todos en el nombre del amor o lo que sea y no importa qué crees, no importa qué creo yo, todos creemos en el mismo Dios, hay que abrazarnos y seguir todos juntos. Ese es el mensaje de hoy, que es precisamente lo que quiere el anticristo. Y antes de todo antes que pueda venir el día del Señor, entonces nosotros en el esquema cronológica estamos en lo que se llama la época de la iglesia. Esa época de la iglesia va a terminar con el rapto y luego comienza a suceder todo lo que va a suceder en los 7 años de tribulación. Regresando segunda de Timoteo capítulo 4, quiero que vean entonces que la señal de los últimos tiempos es de que la gente no iba a querer sana doctrina,
que iban a haber predicadores, se iban a amontonar maestros conforme a las propias concupiscencias de la gente. Es decir, la presión, hermano, social es muy difícil ahorita. Ahorita puedes predicar en contra de lo que quieras, no en contra del homosexualismo, o no puedes decir nada en contra, no sé, ciertos temas porque la gente se te echa encima. Entonces, ¿qué ha hecho muchos predicadores? Cambian su mensaje para acomodarlos al gusto de la gente. Eso, hermanos, es una señal de los últimos días, no una señal que los tiempos son mejores, sino que el extravío de la fe en sí es la señal de los postreros días donde la fe en realidad ya no es fe, donde creencias ya no son creencias, ya todo mundo básicamente hay que unificarnos en el nombre del amor, todos abrazándonos unos a otros. Pero esa decaída, hermanos, de la fe ha sucedido desde los tiempos de Cristo. Incluso en los finales de los 1800 hubo una contienda muy grande, la cual se llamó la contienda del diluvio del cristianismo, de la decadencia del cristianismo. Era cuando predicadores en la Unión Bautista, en donde, y aún de ciertos círculos presbiterianos, congregacionalistas, aquellos que un día abrazaban la fe, comenzaban a cambiar la fe. Carlos Spurgeon era uno de estos defensores agresores en contra de estos cambios. Él dijo lo siguiente, vean por favor, él dijo, se ha iniciado una nueva religión que no es más cristianismo que la tiza es queso. Y esta religión, estando desprovista de honestidad moral, se hace pasar por la antigua fe con ligeras mejoras. Y con este pretexto usurpa los púlpitos que fueron erigidos por la predicación del evangelio. Se explora la expiación, se ridiculiza la inspiración de las escrituras, se degrada el Espíritu Santo hasta convertirlo en una influencia. El castigo del pecado se convierte en ficción y la resurrección en un mito. Y sin embargo, estos enemigos de nuestra fe esperan que los llamemos hermanos y mantener una confederación con ellos. Eso es lo que fue escrito en 1875, finales de 1800. Imagínense lo que Carlos Spurgeon dijera en nuestro tiempo, donde nadie quiere tener una verdad, sino que es una verdad, mi verdad. No, nunca han escuchado eso. Esa es mi verdad. Tu verdad puede ser. Pero la verdad bíblica es una verdad bíblica, amén, es una verdad absoluta. El rebajo del cristianismo inició, hermanos, desde hace tiempo atrás. Incluso el diablo sabe una cosa, el diablo sabe que si cambia tu doctrina va a cambiar tu comportamiento. Es por eso que eso es bien importante. Lo que usted vive es lo que cree. Yo sé que muchas veces queremos decir lo que creemos, pero en realidad lo que vivimos es lo que en realidad nosotros creemos. Muy bien, el diablo sabe entonces que la carne tiene debilidades y apetitos y la carne va a tratar de encontrar una forma de excusar su forma de vivir para no vivir con una conciencia pesada que le acusa, que le dice que está mal. Entonces, por eso buscan diferentes iglesias que no se predique en contra del tomar licor, el que se enseñe que está bien que vayas a antros, el cual no exige nada. Le dan a la gente una fe barata, una fe que no afecta a tu casa, no afecta a quién eres, es nomás la fe en la cual alguien viene a la iglesia y simplemente es lo que quiere ser en el nombre del amor y no te preocupes, estás bien, no te exige un cambio. Esos son los tiempos en los que vivimos hoy. Existen pastores que creen que la segunda venida de Jesucristo, que es la segunda venida esta física de Jesucristo, no es en realidad una venida física, sino que es cuando eres salvo, Jesús viene a ti. Esa es la segunda venida y comienzan a diluir, hermanos, todas las doctrinas y las dogmas. Pues dice la Biblia entonces que antes que el día del Señor pueda venir, vendrá una apostasía. La Biblia dice aquí en el versículo 4, quiero que vean 2 Timoteo 4, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vean esto en la pantalla, apostasía proviene de una palabra griega que suena similar a apostasía, que significa caerse de, alejarse de. Apostasía significa que gente cae de la verdad,
se aleja de la verdad. Es un apóstata de la fe, es alguien que se ha caído de la verdad. En el contexto de este capítulo, la palabra se refiere a apostatar de la verdad. Representa una deserción de la fe, decidida y deliberada de un abandono de la fe. Entonces, cuando alguien abandona su fe, se hace en esencia un apóstata de la fe, se ha apostatado de la fe. Esto, hermanos, ha sucedido desde los tiempos de Jesucristo, desde aún la iglesia primitiva. No es algo nuevo. Incluso Hechos 20, versículo 29 al 30 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La Biblia ya nos amonesta que iban a salir lobos rapaces. Y hermanos, muchas veces el diablo mezcla suficiente verdad para confundir aún a los que creen la verdad. El diablo nunca viene con una mentira tan grande que es imposible creer. Él te va a dar una media verdad, te va a dar media información, no toda. Pero desde entonces Pablo comienza a decir, van a haber lobos rapaces, ten cuidado, ellos van a enseñar cosas que van a ser destructivas y van a ser perversas. Es que por eso, hermanos, tantas sectas existen hoy y lamentablemente tales sectas salieron de iglesias bíblicas. Los adventistas salieron de los bautistas, los testigos de Jehová, Carlos Russell estudió con los bautistas en un tiempo. Y les quiero decir que tarde o temprano gente tenía cierto cimiento bíblico y se caen de esta fe, se retiran de la fe, comienzan a sacar nuevas enseñanzas ajenas a las escrituras. Segunda de Timoteo, noten, 3 y 4, nomás para ver nuestro contexto. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, no van a poder aguantar, no van a poder sostener la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Y hermanos, hoy hay tantas fábulas doctrinales que existen, que tienen a la gente mareada con verdades sentimentales, no tanto verdades bíblicas. Noten conmigo, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. ¿Estamos todos ahí? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y qué curioso, ¿por qué van a haber tiempos peligrosos? ¿Porque hay sicarios? No dice eso. Dice, versículo 2, noten, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de ¿qué? Más que de Dios. Entonces, estos tiempos peligrosos iban a venir, dice, porque iban a haber hombres amadores de sí mismos. A esto nosotros le llamamos humanismo. Y todo joven que va a las universidades de hoy le darán clases de filosofía humanistas, que vienen de pensamientos del humanismo. Dice la Biblia que iban a haber hombres amadores del dinero, ávaros, dice la Biblia. Esto se llama materialismo. Luego dice la Biblia que iban a haber hombres amadores de los placeres, de los deleites, más que de Dios. Esto se llama hedonismo, el amor al placer. En otras palabras, vean esto en la pantalla, el humanismo, materialismo y hedonismo son tres filosofías prominentes en nuestro mundo de hoy. Si se siente bien, hazlo. Si te nace, hazlo. Mientras que te haga feliz, hazlo. Si es para tu propia ganancia, hazlo. Si es por el dinero, hazlo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Sin embargo, vivimos en un mundo que siempre, hermanos, alimenta el humanismo, la filosofía secular
anti Dios en la que vivimos hoy, humanismo, va a alimentar el deseo de tener más. La razón que tanta gente vive hundidos en deuda es por el materialismo. La razón que hay tantos problemas, hermanos, en los hogares es por el hedonismo, por el amor al placer, tanta infidelidad, tanta destrucción familiar, tantas cosas que suceden hoy. Les digo, estos tres aspectos, hermanos, prevalecen en nuestro día. Esas filosofías van de la mano y durante tanto tiempo, hermanos, de que estamos viviendo hoy, todo nomás se acomoda para que un día la apostasía venga. Y hermanos, déjales digo, en la tribulación, en los 7 años de tribulación, la apostasía estará a todo lo que da. Aquí va a estar, ya no va a haber ni una verdad bíblica, se va a estar promoviendo todas las verdades que el anticristo apruebe. Entonces, todo lo que estamos viendo en el tiempo de la iglesia es una preparación para que todo esto pueda comenzar a acontecer. Por eso la semana pasada dije, no es que estamos viendo cosas que se están cumpliendo, sino que son puros preparativos para las cosas que han de venir en el tiempo de la tribulación. Porque viene el tiempo donde no sufrirán la sana doctrina. Gente se iba a apartar, no iban a poder sostener. ¿Saben por qué se odia la palabra de Dios tanto? Porque la palabra de Dios contradice el estilo perverso que gente quiere vivir. Entonces ven la Biblia, dicen, hombre, yo no quiero nada con la Biblia porque esto duele, esto me corrige, no quiero que alguien me corrija. Entonces tenemos que encontrar una forma a cómo redefinir, cómo cambiar, porque no nos gusta la palabra de Dios tal como está escrita. Entonces gente trata de buscar contradicciones, pero lo que están declarando es que la Biblia les contradice a ellos y su forma de vivir. En Mateo 24, versículo 10 al 11, dice la Biblia, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, ¿qué dice? Y engañarán a muchos. Oh, hermanos, cuando llegamos a la tribulación, va a haber una trinidad del infierno. Va a haber el anticristo, va a haber el falso profeta y va a haber la bestia. Estos tres trabajarán juntos como una alianza para poder engañar al mundo entero para que gente no sea salva. Y Jesús advirtió de estos tiempos. Él advirtió de que iban a existir falsos mesías y falsos profetas. En Mateo 24 dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún quienes. ¿Por qué? Porque iban a hacer estos prodigios, iban a hacer estos poderes. El anticristo, donde leímos en 2 de Tesalonicenses, dice que viene con prodigios y milagros. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad que el mundo está dispuesto a creer con cualquier cosa, nomás con una señal o una manifestación. ¿Cuánta gente quizás no está atorada en una falsa religión porque experimentaron un milagro? Y muchas veces yo he tenido que hablar con gente y decir, bueno, pues el diablo también hace milagros. Esa no es una forma de atestiguar que es la verdad. Cuando fue Moisés y tiró su vara y se hizo una culebra, dice la Biblia que los egipcios hicieron lo mismo. Ahora, no quiere decir que la fe de los egipcios era correcta, obviamente, eso fue por manifestación del diablo. El diablo tiene poder también, hacen prodigios. Entonces, ¿qué necesita la gente para mantenerse en una fe falsa? Para muchos es una virgen que llore sangre, una estatua. Con eso, para ellos ya es una confirmación de la verdad. Para otros es que hablen en lenguas y ahí se quedan en una religión falsa porque tuvieron una experiencia. Alguien puede ser que fue sanado de algo. Y de repente, no, hombre, la razón que sé que eso es de Dios es porque yo estaba enfermo y me sanó. Y muchas veces la gente nunca contempla que una de las formas que el anticristo, que es el primer jinete, la razón y la forma que él comienza a convencer a todo el mundo, no es matando a gente, es haciendo milagros y cosas buenas y cosas humanitarias. Cuando pensamos en el anticristo, hermanos, no piense en un tipo como Hitler. Tiene que estar pensando en alguien como Gandhi o como la Madre Teresa, quienes vienen en el nombre de ser una bendición a la humanidad. Es que
tienen que parar de ver Hollywood y ver lo que dicen las Escrituras. O sea, porque muchos piensan que el anticristo viene como un monstruo. Vengo a destruir a todo mundo. No viene así, hermanos. El anticristo viene como un hombre que hasta los propios cristianos, si no cuidan sus corazones, son capaces hasta de seguirlo si no fuera porque tienen las Escrituras. No es como que viene demandando muerte y haciendo cosas malévolas. No, él viene en el nombre del humanismo, en el nombre del bien de todo mundo. Y es por eso que gente se aparta de la verdad, porque van a recibir la mentira del anticristo. Entonces, habrá, hermanos, un profeta falso. Vean en la pantalla, para un Cristo falso, para predicar un evangelio falso. Hoy en día, hermanos, se rechaza tanto el evangelio porque el evangelio es rígido. No hay muchas formas para ir al cielo, hermanos. Hay una sola forma declarada en la Biblia. Sea ofensivo o no, te guste o no te guste, suene que es muy odioso o no, hay una sola forma, una sola fórmula para ir al cielo. Incluso Pablo dijo lo siguiente en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio que dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que dice, sea anatema. Qué curioso, noten, seamos nosotros mismos o sea un ángel del cielo, si declara un evangelio diferente, ese sea anatema. La palabra anatema significa maldito, sea una persona con maldición. Sigue el versículo 9, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea, ¿qué dice? Anatema, sea maldito. Noten que el mensaje de Pablo no era, bueno, pues cada mente es un diferente mundo. La verdad no importa mientras que lo sientas. Es verdad. Si se siente bonito, tiene que ser real. No, Pablo dijo no. Si es un evangelio diferente al que hemos estado predicando, esa persona sea maldita. ¿Por qué? Porque hay un solo evangelio. No pueden existir diferentes caminos al cielo. No hay su forma, mi forma. Hay nomás una forma, la cual declara la Biblia. Y esa es la que tratamos de proclamar semana tras semana, porque hay un solo evangelio. Entonces, al comprender entonces que al finalizar la época de la iglesia, más o menos antes del rapto, lo que vamos a estar viendo entonces es que va a haber una decaída de la fe. Gente se va a apartar de la fe porque todo se tiene que ir preparando para que reciba al hombre que se llama el anticristo. Las cosas se tienen que ir preparando para él. Entonces, mientras que no hay muchas cosas que, mira, hoy se está cumpliendo eso, sino que son todas preparaciones, como les había dicho el domingo pasado, son preparaciones para lo que ha de venir en los 7 años de tribulación. Las cosas nomás se van preparando. Es como cuando alguien va a hacer tortillas de harina, saca la harina, saca la sal, saca el agua, porque está a punto de comenzar a amasar. Es lo que está sucediendo aquí. Muy bien, son cosas que se están preparando para lo que está a punto de suceder. Entonces, veamos estas evidencias que estamos viendo hoy de los preparativos, de cómo hoy mismo gente se está extraviando de la fe. Ahora quiero que veamos número 1, por favor. Vean el paisaje religioso de nuestros tiempos. Algo que podemos ver que se está cumpliendo, ¿verdad? Se está viendo hoy en día muy prevalente. Es el versículo 3 de 2 de Timoteo capítulo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, una de estas huellas es que la gente no iba a poder sostener, soportar, aguantar, recibir, mantenerse en la sana doctrina.
iba a ser demasiado. Incluso, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Noten primero en sus notas, falta de asistencia en la iglesia. Ahora déjales tiro una piedra aquí a todos, porque antes de que hablemos de los incrédulos, vamos a hablar de los cristianos que ya no asisten fielmente a la iglesia. Esa es una evidencia de nuestros tiempos, hermanos. Se ha analizado y se hizo en los Estados Unidos una encuesta de 150 millones de personas en la cual se declaró que la religión predominante de estos tiempos era sin iglesia. Se está promoviendo hoy que puede ser espiritual sin Cristo, ser una persona espiritual sin ser parte de una iglesia. Incluso, de hecho, entre las edades de 15 y 29 años, alrededor de 59% de los estadounidenses que se cuestionaron se desconectan de la vida de la iglesia por completo. Estamos hablando que, miren, hermanos, hay personas que ya ni tienen una Biblia, ya no tienen una iglesia, ya ni van a la iglesia como el cometa Halley, una cada 1000 años. Pero cuando alguien les pregunta, ¿y tú qué eres? Van a decir, no, pues soy creyente de Cristo. Porque ellos han desconectado lo que es un creyente y lo han espiritualizado al punto que no significa en realidad nada más que crees. Es lo único que significa. Pero en la Biblia vemos que creer y vivir y obedecer estaban todos agarrados de la mano. No podrías creer sin obedecer. No obedeces a menos que creas. Y la Biblia por eso maneja estas palabras tan intercambiablemente. Creer o tener fe nunca era algo sin acción, no era algo que nomás tenías en tu corazón y que nomás afectaba tu propia vida o beneficiaba tu propia vida y que no demandara algo de ti. Pero hoy en día, hermanos, estamos viendo una falta de asistencia en la iglesia. Estamos viendo que quienes están enfermos son en realidad los que dicen ser cristianos. Aquellos que se están alejando de la fe, son aquellos que dicen abrazar las dogmas bíblicas, son los que no están yendo ya a la iglesia, se están apartando. Y muchos de ellos porque tienen hijos que no viven para Dios, que le han dado las espaldas a Dios o se han apostatado de la fe, por lo cual ellos dicen, pues ni modo de ir a la iglesia donde voy a llevar a mi hijo para que lo condenen, es de mejor yo también me aparto. Y gente se está apartando de la iglesia que en un tiempo decían ser fieles cristianos. Esos mismos hermanos que se están alejando, hermanos, de la fe, noten por favor esto en la pantalla. Muchos tienen actividades religiosas, pero Cristo no tiene una influencia en su forma de vivir. Es decir, son religiosos, pero son religiosos sin Cristo. Amén. Tales individuos no tienen reserva de encontrarnos las razones quizás ellos de por qué hay tanto éxodo de las iglesias, por qué hay tantos jóvenes hoy que no quieren nada que ver con Dios. La mayor parte quieren estar en la iglesia, estar en sus celulares, no están entonizados con la predicación de la palabra del Señor y hay una desconexión por completo. Vean esto en la pantalla. Consideren que la iglesia cristiana, esos los que están aparte, consideran que la iglesia cristiana es restrictiva, sobreprotectora, crítica con respecto a los temas sexuales, poco amistosa con los que dudan, antagonista de la ciencia. Y tales jóvenes comienzan así, pues bueno, pues ¿cómo le va? O sea, ¿para qué ir a la iglesia? Es que pues la iglesia es muy estricta y yo quiero mi libertad, quiero vivir como yo quiera. Y pues cuando voy a la iglesia me hacen sentir mal porque yo estoy viviendo y predican en contra mí. Entonces ya sé lo que voy a hacer, mejor me voy a alejar de la iglesia. Voy a seguir diciendo que soy cristiano, pero de una forma que yo mismo me la he inventado, en el cual puedo ser espiritual sin Cristo, sin la Biblia, sin la iglesia. A mi forma, como yo me la invento. Falta de asistencia es algo que estamos viendo hoy. Noten segundo también. Una resistencia incrementada de cualquier cosa que es cristiana. Y lo tienen que pensar de esta forma, hermanos. Y vean, regresen conmigo a 2 de Tesalonicenses. No pierdan Timoteo, porque ahorita vamos a regresar ahí. Pero noten 2 de Tesalonicenses capítulo 2.
Versículo 3, 2 Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama, ¿qué dice? Dios. Subrayen esto. Porque estamos viviendo en esta época, hermanos, en donde todo es tolerado excepto Dios. Una tienda de los Estados Unidos, Target, que comenzó a meter ya ropa para trans, para niños. Y hermanos, es algo increíble. Se ha hecho tanta controversia sobre esto. Hombres trans haciendo, ¿cómo se llama? Haciendo anuncios para toallas femeninas. Hombres. Ahora, sea que estén confundidos sobre qué género son y eso es una cosa aparte. Pero por más que estén confundidos, ellos no tienen una menor idea de qué es lo que es menstruación. Mucho menos estar haciendo anuncios para decirles a ustedes, las mujeres, qué toallas femeninas son las mejores. Amén. Pero aún con lo que yo acabo de decir, oh no, ese es un mensaje de odio. Y no, es una declaración de la verdad. Qué ridículo es el tiempo en el que vivimos hoy, que gente puede definir quién entonces, o sea, si yo voy al hospital, voy a llegar al mundo, voy a decir, fíjate que creo que estoy teniendo contracciones de parto. Y quizás el doctor va a tener que seguirme la corriente porque me acabo de declarar mujer. Sí, bueno, pues vamos a hacerte un estudio, quizás sí. O sea, la verdad, hermanos, es que eso es imposible. Pero vivimos en tiempos ahorita que todo lo que tiene que ver con Dios es odiado. Todo lo que tiene que ser anti Dios está siendo abrazado. Y hermanos, lo estamos viendo que se está viendo cada vez más y más en nuestros tiempos. Se apartan de la verdad, se apartan de las doctrinas, no pueden aguantar la doctrina bíblica porque suena bien ofensiva. Y no es que queremos ser ofensivos, pero tenemos el derecho de nuestra propia fe. Y no importa cuánto cambien los tiempos, mientras que existe la Biblia y existe un Dios en el cielo, cada uno de nosotros tenemos el derecho de nuestra fe y que nada cambie eso. No importa qué tanto cambie la sociedad, tenemos el derecho de creer en el Dios que la Biblia declara y tenemos nuestro derecho de declarar ese Dios. Y si a alguien no le gusta eso, pues simplemente no tiene que escuchar este mensaje. Y si no creen en eso, pues simplemente no sigan en Facebook, no vengan a la iglesia. Pero la fe se tiene que declarar, no podemos diluirla, no podemos cambiarla. En su libro The Good Faith, que es la buena fe, cómo vivir como cristiano en una sociedad que te declara irrelevante y extremo. Así se llama el libro en inglés, The Good Faith. El autor, David Kinnaman, dijo lo siguiente: en los ojos de la gente, si eres un cristiano devoto hoy, estás etiquetado, te describe a ti. Noten, ¿crees que Jesús es el único camino al cielo? Extremista. ¿Oro por alguien que no conoce? Extremista. ¿Crees que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer? Extremista. ¿Renunciarás a un trabajo bien pagado para hacer trabajo misionero? Extremista. ¿Crees que los cristianos tienen la responsabilidad de hablar de Jesús con los que no son creyentes, incluso con extraños? Extremista. Todo lo que tiene que ver con nuestra fe, si lo crees, no, hombre, es más, hay gente que te va a decir hasta, ¿sabes que Dios no quiere fanatismo? ¿Y sabes lo que tienes que responder a eso? ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Porque hasta ahorita yo no he visto un fanático bíblico así cristiano, alguien que yo vea y diga, ¿sabes que tú te pasas? Eres demasiado fiel. Eres demasiado santo.
amas a Dios demasiado, cálmate. No, hasta ahorita no he visto. Lo que pasa es que el mundo de hoy ha diluido tanto la fe, que si nomás tienes una pizca de fe verdadera, eso ya se ve como un gran extremo. Hoy no tienes que ser el gran cristiano, nomás vive poquita la fe y ya el mundo se asusta. Vienes a la iglesia más de una vez a la semana, no hombre, eso ya se va a acabar el mundo. Ahora puedes ver deportes todos los días, puedes ver a tus amistades, puedes emborracharte todos los días y eso es muy normal. Pero vas a la iglesia 3 veces a la semana y tus familiares se ponen todos en pánico. Ay, no, tenemos ¿cómo se llama? Un extremista en medio de nosotros. David Kinnaman dijo lo siguiente, también dijo, cuando 1/3 de los adultos en edad universitarias no quieren tener nada que ver con la religión y el 59% de los adultos jóvenes cristianos abandonan la iglesia en algún momento a los 20 años, es la nueva realidad sobre el terreno culturalmente. Parece una victoria aplastante para el otro lado, quien quiera que sea. O sea, quién sabe cuál es ese otro lado, pero parece que todas las cosas se van diluyendo. El pastor Chapo dijo lo siguiente, la razón por la que tenemos denominaciones enteras que niegan la deidad de Cristo, ordenan a los homosexuales y se niegan a predicar contra el pecado, es que los cristianos han olvidado el valor de la verdad y el mandato de defenderla. Es muy fácil, hermanos, olvidarnos que nuestro trabajo como cristianos es predicar y enseñar la verdad, no diluir y cambiar la verdad. Amén. Los millennials, los millennials, quienes llegaron a ser adultos en los 2000, aparecen estar muy listos y preparados en dejar las cosas de Dios. Son ellos el grupo principal con los que se batalla en cuanto a la fidelidad de la iglesia. La mayor parte de los millennials de hoy no tienen interés en las actividades de la iglesia. O sea, tienen otras cosas que hacer, pero interés en las cosas espirituales no hay interés. Ven la espiritualidad como un asunto privado que debe de ser explorado en términos propios. En otras palabras, si les preguntas, ¿y crees en Dios? Sí, pero eso es entre yo y Dios. Ah, qué conveniente. Amén. Es muy conveniente decir eso, pues entonces al final de cuentas, pues es como tú quieres. Es como que si te preguntaron, ¿y tienes una esposa? Sí, pero es entre yo y ella. No te voy a decir quién es. O sea, es contradictorio eso, pero los millennials hoy se han inventado una fe totalmente ajena a las escrituras. Claman ser espiritual, pero sin Cristo, sin la iglesia. Y ellos dicen, pues yo puedo amar a Dios, no tengo que ir a la iglesia. Y es como que, pues sí y no. O sea, es como yo decir, yo puedo amar a mi esposa y nunca regalarle nada jamás. O sea, yo puedo amarla sin regalarle algo. Pues sí, pero es un vacío de todas maneras. Puedo amar a mi esposa sin nunca decirle te amo. No tengo que decirle te amo, yo puedo amarla sin decirle te amo. Y así suena tan ridículo alguien que dice, yo amo a Dios, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que leer la Biblia, no tengo que orar, pues yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Sí, pero supuestamente y conforme a la Biblia, si alguien ama a Dios, tendrá ciertas prácticas por su mismo amor a Dios. Si yo amo a mi esposa, por conclusión van a haber ciertas prácticas que declaran que yo la amo. Amén. Entonces, nadie va a decir, bueno, nunca le tengo que decir te amo. No, pero espérame, es parte de que si amas, pues ese es el resultado. Pero lo que hoy en día los jóvenes están tratando de hacer están tratando de quitar de Cristo de la iglesia, están quitando la iglesia y se han inventado una fe mística que es personalmente entre ellos y el Dios que han inventado, porque no es el Dios de la Biblia, ellos inventaron un Dios. Ellos obtienen su filosofía de las redes sociales y de la televisión y de la película. Ellos creen las verdades conforme a lo que las redes sociales establecen, sus tendencias. Muchos cristianos lo único que saben de los demonios es lo que ellos han visto en televisión.
O sea, ven películas de terror y piensan que esa es la doctrina de los demonios. Andan buscando la Llorona en sus casas. Pero nada de esto, ellos obtienen su teología de las redes, de la televisión, no de la Biblia. Su religión esencialmente involucra experiencia digital privada. Y ahí se ponen a leer blogs espirituales y ellos piensan que con eso ya cumplieron. Amén. En la revista Newsweek del 2016 se escribió un artículo que se llamaba "Si los americanos se están convirtiendo sin Dios como los europeos". Y vean por favor la foto aquí de este artículo. En este artículo, Newsweek dijo lo siguiente: la religiosidad estadounidense ha estado decayendo durante décadas. De hecho, la afiliación religiosa, la asistencia a la iglesia y la creencia en Dios ha disminuido en los Estados Unidos. El nivel general de creencia se está erosionando a medida que las personas nacidas al principio del siglo XX son reemplazadas por miembros de generaciones posteriores con convicciones religiosas más débiles. Ok, aquí les va. ¿Están listos? Muchos de ustedes crecieron en un lugar religiosamente más fuerte. Cualquiera que haya sido esto. Aún voy a decir, muchos hasta crecieron en hogares católicos que eran más estrictos en cuanto a su religión y su moral. Muchos que crecieron en un hogar cristiano, sus padres a ustedes les dieron un hogar más estricto, más disciplinado. Ustedes crecieron y producieron hijos. Y sus hijos no tuvieron la misma rigidez de entrenamiento y disciplina que los padres tuvieron sobre ustedes. Esa generación son los millennials. No pueden sostener trabajos, andan buscando atajos en la vida. Muchos de ellos nunca se les disciplinó, nunca se les dijo no, nunca se les trató con la misma espada que se trató a ti. Amén. Mi mamá nos daba con todo, con chanclas, con hermanos látigos, con extensiones. No haces, ¡wow! Parecía que era Bruce Lee, ¿verdad? Y nos daba con todo. Oh no, pero tenemos una generación mimada, con convicciones religiosas débiles. Esa generación comenzó a producir una generación educada, porque su generación tuvo más que sus padres, económicamente hablando, más comodidades, más tecnología, pero producieron una generación sin Dios. Espirituales, pero sin Dios. Esto, hermanos, es lo que está preparando todo. Hermanos, el diablo está como que, qué bueno, porque tenemos una generación de surocristianismo, de gente espiritualmente abierta, pero sin la rigidez de un Dios, una verdad, una Biblia, sino que sea lo que sea, todo va y viene, lo que tú crees, lo que yo creo, pues somos todos humanos, somos todos hijos de Dios, vamos a agarrarnos de la mano, vamos a seguir todos juntos. Y todo esto nomás prepara para que cuando venga un hombre, unifique a todo mundo, la fe va a ser tan diluida y tan débil que todo mundo estará esperando al anticristo con brazos abiertos, porque no sabrán distinguir entre la verdad y la mentira. Simplemente todo es verdad. Si se siente, es tu verdad. Si lo crees, es tu verdad. Si así lo ves, es tu verdad. ¿Y cómo ha comenzado esto hoy en día? Pues para ir al cielo, cualquier forma. Crees en Alá, crees en Cristo, es lo mismo. Tu Dios, mi Dios, diferentes nombres, pero es el mismo Dios. Hoy en día se ha diluido tanto la verdad que el género es establecido no biológicamente, como se enseñó toda su vida, sino por cómo te sientes. Qué chistoso, ¿no? Ya en los certificados de nacimiento ya puedes ponernos, quién sabe. Que Él lo decida después. ¿Por qué? Porque la verdad tiene que diluirse al punto de que si ya no hay verdad, el anticristo puede venir y todo el mundo lo va a recibir, porque él va a seguir todas las tendencias de qué quieres, hombre y mujer. Pues bueno,
Si tú crees que eres hombre, pues eres hombre. Y si tú crees que eres mujer. Si crees que eres un animal, también. ¿Te quieres casar con una almohada? Bien. ¿Te quieres casar con una caricatura? Está bien. ¿Te quieres casar con un animal? También, eso está bien. ¿Quién eres tú para juzgar mis gustos? Métanse en el internet. Hay un hombre que se declaró casado con sí mismo. Con sí mismo. Ahora, si termina divorciado, amén, lo vamos a agarrar a patadas. Porque hoy en día, hermanos, lo que estoy argumentando es que si todo es verdad, entonces nada es verdad. Y no podemos llegar a eso. Entonces, el paisaje religioso son peligros dentro de la iglesia. Noten segundo, por favor. Vemos también un incremento del escepticismo acerca de la Biblia. Gente va a ser escéptica en cuanto a la Biblia. Van a dudar de la veracidad de la Biblia. Van a tener cuestionamientos acerca de la Biblia. Y como la Biblia me contradice, es más fácil decir, los hombres escribieron la Biblia. Y gente bien ignorante todavía se atreve a decir, conforme a su conveniencia. Y yo estoy pensando, ¿esto conforme a mi conveniencia? No, hombre, o sea, yo le cambiara el 98%. O sea, gente que en realidad nunca ha leído la Biblia se puede atrever a decir eso porque no la lee. La Biblia contradice todo mi ser. ¿Cómo que a mi conveniencia? Yo quitara lo del diezmo, quitar el de amar a tus enemigos. Amén. ¿Cuántos dicen amén ahí? Cachetea a tu enemigo, pon en su lugar. ¿Qué amar? Eso de perdonar, no, hombre, perdona nada, que ellos sean castigados por tu ira. Es que a menos que alguien no haya leído la Biblia, dirá algo tan ignorante. Pero precisamente como hay tanta ignorancia bíblica, es por eso que tenemos tantas controversias de la verdad, porque en realidad no la conocen, critican algo que no conocen. Y como no la conocen, entonces, ay, no, es que la Biblia fue escrita por hombres. Y me pongo a pensar qué tipo, si yo hubiera querido escribir un libro para supuestamente manipular al mundo, seguramente no iba a comenzar a escribir un libro que contradice al ser humano por completo. Amén. Sin embargo, hermanos, esto iba a suceder. Gente iba a ser escéptica en cuanto a la Biblia. No la conocen, pero la quieren criticar. Segunda de Pedro 2, versículo 1 al 3. Noten, por favor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor señalarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? El camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, ya de lo largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, van a venir tiempos donde el camino de la verdad va a ser blasfemado. No, hombre, si crees cosas como que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. No, hombre, eso es una declaración de odio extremista. Decir que pues todo se vale, eso es amor. ¿Ven cómo ha cambiado los tiempos? Si gente para de creer en la Biblia, no podrán entonces llegar al conocimiento de Jesucristo. Es esencial que creamos la Biblia porque la Biblia declara la forma de ser salvos. Eso se llama el Evangelio. Y si dudamos lo que la Biblia enseña, entonces vamos a dudar nuestro método para poder ser salvos. Incluso la fe es necesaria para ser salvo. La fe no puede venir excepto por la palabra del Señor. Por eso dice la Biblia en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír, ¿por qué? La palabra de Dios. Entonces, si gente duda la palabra de Dios, no va a haber la fe para poder creer. Si no creen la Biblia, no van a creer el Evangelio. Y si no creen el Evangelio, pues entonces no hay salvación. La forma de ir al cielo no se trata de qué tan bueno eres, qué religión vas, a qué iglesia vas. Usted puede ser bautista, puede venir a esta iglesia todos los días de tu vida y terminar en el infierno, porque la salvación no se basa en mí,
no se basa en lo que yo hago, se basa en que Cristo murió por pecadores como yo. Y cualquier pecador que viene a los pies de Cristo y se arrepiente y le pide salvación, la Biblia dice que entonces Él le va a salvar, y eso es su promesa bíblica. La Biblia dice en Tito 1, versículo 9 al 11, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar, ¿qué dice? La boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas a lo que no conviene. Entonces la Biblia nos dice claramente, no debemos de ser flexibles con aquellos que contradicen la Biblia. Dice, nosotros debemos de tapar la boca y enseñar la verdad. No podemos dudar sobre las Escrituras. John Rice dijo, aquellos entonces que no creen en la Biblia son los enemigos de la Biblia y tienden a engañar. Quieren ocupar posiciones de liderazgo y ganancia en las iglesias. Se visten de ovejas, pero son lobos. Engañan intencionalmente en aras de lucro sucio. Hacen mercadería del pueblo por avaricia. Por lo tanto, no contamos como importantes las opiniones de hombres malvados, hombres inconversos, negadores de la Biblia, cuando estudiamos la inspiración de la Biblia. Hermanos, no podemos traer duda de las Escrituras. Hoy la creencia de la Biblia está por el suelo. Todo el mundo piensa, bueno, es que la Biblia fue escrita por hombres. No toda es de Dios. Y yo decido lo que es de Dios. ¿Y sabes cómo lo deciden? A su conveniencia. O es toda de Dios o no es nada de Dios. No podemos nomás escoger lo que nos guste. Noten esto, con los años, el número de cristianos que creen que la Biblia es solo un libro escrito por hombres incrementa. Pero también, hermanos, está aquellos que dicen, la Biblia es muy importante y nunca la leen. Entonces, ¿de qué sirve? Amén. ¿De qué sirve creer que es bien importante si ahí está nomás empolvada? Está como aquel que estaba tocando puertas, ¿verdad? Y le dice, oye, ¿tienes una Biblia? Claro, la Biblia es bien importante. Y pues a ver, tráela, te quiero traer un mensaje. Y no, hombre, había un revolcadero en la casa, no le encontraba la Biblia. Le encuentra y dice, mira, y comienza a desempolvarla. La abre y encuentras, dice, tengo meses buscando estos lentes. Y tales personas van a decir, la Biblia es bien importante. R.A. Torrey dijo lo siguiente, y esto lo escribió entrando a los 1900. Él dijo, hay una gran necesidad de una enseñanza clara como el cristal sobre este tema. Nuestros seminarios, púlpitos y escuelas dominicales, así como nuestra literatura religiosa, están llenos de enseñanzas vagas, inexactas, engañosas, no bíblicas y a menudo groseramente falsas. Mucha gente en estos días dice, creo que la Biblia es inspirada, cuando por inspirada no quieren decir en absoluto lo que entendemos o lo que los poderosos hombres de fe en el pasado querían decir con inspirado. A menudo dicen que creen que la Biblia es la palabra de Dios, cuando al mismo tiempo creen que está llena de errores. Es una contradicción. El grupo Barna, déjales enseño esta foto. El grupo Barna en los Estados Unidos es una agencia que hace encuestas. Particularmente esta agencia es una agencia cristiana y se la lleva haciendo encuestas religiosas para tener una exactitud. En este artículo que ellos escribieron sobre la Biblia, la Biblia en América en 6 tendencias. Y ellos declaran lo siguiente, ellos dijeron, la Biblia sigue siendo la primera opción entre los adultos estadounidenses, a los que se les pide que identifiquen la literatura sagrada. Y la cantidad de personas eligen la Biblia, el Corán, la Torá, el libro de Mormón, se ha mantenido relevante, constante
mantenido relativamente constante a lo largo de los años. Sin embargo, el porcentaje de estadounidenses que optan por ninguno de estos se ha duplicado en 6 años, del 7% en el 2011 al 14% en el 2016. Este aumento se debe principalmente a los millennials, a los millennials de 22% y la generación X de 18%, quienes son significativamente más propensos que los boomers 8% y los ancianos 7%. A decir que ninguna de las opciones califica como un libro sagrado. Fíjense todas las tendencias. Entonces, los millennials, hermanos, este grupo de jóvenes son los que, si no hay un avivamiento de la verdad, esos son los que, no, hombre, se van a extraviar. Imagínense, hermanos, en la generación pasada, nomás para decirles, para que un novio viera a su novia, tenía que ir a la casa, hablar ahí en la sala. Y esa generación que creció así rígidos producieron hijos que ahora los dejan dormir juntos, los novios, en su casa. Amén. Todo en el nombre de que pues ahora somos una sociedad más abierta. Y la cosa es que nunca se imaginaron lo que esto iba a producir. Iba a producir millennials que luchan con su fe y su identidad porque por un lado tienen todas las libertades que sus padres les dieron, todo el pecado que han experimentado, las adicciones morales que tienen, la vida suelta que quieren tener. Y por un lado dicen, pues yo sé que mis padres como que creen en Dios, no creen en Dios, ¿qué es? Y ellos entonces, los millennials, en general, en la encuesta esa, dicen lo siguiente, noten. Los millennials dicen, 50% dicen que la Biblia es solo cuentos. Hablando de la Biblia, 50% dicen que son solo cuentos. 38% dicen que es mitología, imagínense. La Biblia es pura mitología. 36% dicen que es todo simbólico. 30% dice que son cuentas de hadas. 27% dice que es un libro muy peligroso para una dogma religiosa. Otra vez, obviamente es porque no lo creen y porque contradice la Biblia un aspecto de sus vidas, ya lo ven todo peligroso. Porque a menos que acepten toda mi vida, entonces no va a estar bien nada. La mitad, hermanos, de los que dicen ser cristianos hoy en día, ¿aquí les va listos? Si yo les dijera a todos aquí, hermanos, para todos ustedes, ¿cuántos creen que la Biblia es importante? A la vivo, a la bimbo, todos, van a estar. ¿Cuántos creen que la Biblia es la dogma, la única dogma perfecta? Amén, gloria a Dios. Y les voy a decir, ¿y cuántos conocen el Nuevo Testamento libro por libro? Porque muchos cristianos conocen todos los canales de su cable, de la televisión, todas las cosas, conocen todos los chismes de toda persona, de Hollywood y todo lo demás, todos los amantes que cada persona tiene. Y no conocen los libros del Nuevo Testamento. Para muchos cristianos las epístolas son las esposas de los apóstoles. Amén. Y verdaderamente eso nomás muestra en qué condición estamos. Os Genius, que escribió un libro sobre los tiempos proféticos en los que vivimos. Él dijo lo siguiente, dice, algunos han pasado las últimas décadas reinventando la iglesia, furiosamente según los dictados de los baby boomers. Otros ahora están pronunciando ese pase y están abordando la tarea con el mismo entusiasmo para cortejar la generación más joven. Pero lo que los une a todos es el mismo principio. La iglesia auténtica es la iglesia relevante. Y la iglesia relevante es la iglesia sintonizada. Y la iglesia sintonizada es la iglesia en sintonía con su audiencia. Continuó diciendo, por el momento, sin embargo, una tendencia general es clara. A pesar de todas las elevadas declaraciones recientes sobre la autoridad bíblica, una gran parte de la comunidad evangélica ha dado un giro histórico. Han transferido la autoridad de sola escritura, que es una posición teológica que significa
solo por las escrituras a sola cultura, solo por la cultura. Piensen en esta última frase, vean esto en la pantalla. Ha transferido la autoridad de sola escritura en los tiempos de la Reforma. La declaración sola escritura fue los debates que tuvo la iglesia cristiana contra la iglesia católica, porque la iglesia católica, ellos tienen tres fuentes de autoridad: el Papa, las escrituras y la tradición. Salieron los reformadores y dijeron, no, la tradición y el Papa o la iglesia, ninguna de estas cosas tiene la autoridad y el peso de la Biblia. La Biblia es la única que establece la moral, la vida para todo ser cristiano. Entonces, se hizo el debate solo escritura, que es solo por las escrituras. Sin embargo, la iglesia de hoy, ahora no, olvídense las escrituras, es ahora solo cultura. ¿Qué es lo que la cultura quiere? Eso es lo que la iglesia le va a dar a la cultura. Vamos a cambiar la dogma bíblica para darle a la cultura lo que quiere. Entonces estamos en tiempos bien peligrosos. Tenemos que creer que la Biblia es divinamente inspirada por Dios y dada por Dios. Primera de Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña ¿quién? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. En 2 de Timoteo 3:16, ahí está en el capítulo previo, noten ahí en sus Biblias, por favor, 2 de Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia dice, toda la escritura ha sido soplada, inspirada por Dios. La razón que la sociedad se destruye, hermanos, no es porque necesitan ser más abiertos, es porque no tienen conocimiento de Dios. Oseas 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo te olvidaré de tus hijos. Hermanos, por falta de conocimiento. En Juan 3:19 declara la razón verdadera de por qué gente rechaza la palabra de Dios. Dice, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más, ¿qué dice? Que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la realidad, hermanos. ¿Sabes por qué gente se incomoda con algo como lo que estoy predicando? Las obras son malas, entonces la oscuridad no puede amar la luz. Esas dos cosas no van juntas. Y tarde o temprano, como seres humanos, hermanos, la predicación o hace que te arrepientas y cambies, o mejor cambias de predicación. Amén. Yo era un joven de 16 años, pelón, pantalones guangos, que llegó a la iglesia y se predicó en contra del mundanismo, en contra todo lo que yo hacía. Sentía como que el pastor nomás me predicaba a mí. Amén. Era como, ¿qué me va a decir ahora el pastor hoy? Y tarde o temprano, de tanto ir al altar, de tanto tomar decisiones, de tanto recibir la palabra, uno comienza a tomar decisiones. La decisión más grande es qué vas a hacer con Cristo. ¿Vas a ser salvo o no? Tomas esa decisión. Luego, ¿qué tipo de cristiano vas a ser? ¿Vas a ser uno que ama a Dios o que vives mundanamente? Entonces, uno comienza a tomar decisiones y poco a poco el Señor comenzó a hacer una obra. Además, Dios no ha terminado todavía, sigo creciendo. Uno nunca deja de crecer. Hay muchas cosas que el Señor trae convicción a mi vida todavía, cosas que tengo que confesarle, cosas que tengo que arreglar con Él, porque mientras que estamos vivos, nunca paramos de crecer. Y si paramos de crecer, ahora sí estamos en peligro. Pero la razón que gente rechaza la Biblia es porque aman sus obras pecaminosas. Juan 7:17 nos dice por qué es que gente no puede entender doctrina. Dice la Biblia lo siguiente en Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿qué va a suceder con él? Conocerá la doctrina. Y noten, hermanos, si van a ver esto, que esto es cierto. Puedes estar con alguien dándole y dándole, dándole. Versículos bíblicos, enseñanza, dándole, dándole, dándole. Y esta persona, por más que le explicas, no le entiende. ¿Sabes por qué? Porque no quiere hacer la voluntad de Dios.
Cuando una persona tiene el deseo de complacer a Dios, su entendimiento de la doctrina va creciendo. Cuando una persona no quiere vivir para Dios, su entendimiento siempre está limitado. Le puedes enseñar y sí, pues es tu punto de vista. Es que el corazón necesita estar abierto para que el conocimiento también germine el corazón y puedan tener. Amén. Entonces vemos el paisaje, hermanos, de nuestros tiempos. Vemos segundo el incremento del escepticismo acerca de la Biblia. Noten tercero. Luego vemos una desertación también ministerial por pastores. Y hermanos, eso es algo terrible, pero es algo que está pasando hoy en día. Y no nomás pastores, estamos hablando ministros en general. Estaba leyendo, la iglesia católica está en peligros porque con cada año drásticamente se ha disminuido lo que es los que están entrando al sacerdocio. Están muy necesitados. Pero en cuanto a la fe cristiana también, muchos pastores están dejando la fe. Muchos pastores están dejando no solo el pastoreado, pero están negando la fe. Ahora usted dice, pero es algo bien terrible. Sí, por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Usted no debe de poner sus ojos en un hombre. Los hombres pueden caer, pueden dejar la fe. Dios nunca nos puede dejar y Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero hermanos, la primera persona que desertó la fe fue Lucifer. Amén. Y él fue el primero que dejó la fe. Vemos también que muchos iban a desertar, muchos ángeles cayeron también con él, pero un día dice la Biblia que aún Jesucristo vio al ángel ser arrojado como rayo al cielo, dice del cielo a la tierra, dice en Lucas 10:18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La Biblia dice, hermanos, en Apocalipsis 12, y no tenemos el tiempo ahorita para ir ahí, pero el diablo va a ser arrojado. Es cuando el anticristo entonces comienza a obrar en la mitad de la tribulación. El diablo ahora sí, es el príncipe del aire, pero él va a ser arrojado para su ministerio, que él va a ser malévolo aquí en la tierra. Un día va a caer, un día todo esto va a llegar a su fin. Pero no solo esto, otro desertador de la fe que todos reconocemos es Judas. Judas anduvo con Jesús y él fue el que entregó a Jesús. Otro desertador que tenemos en la Biblia, él se llama Demas. En 2 de Timoteo, noten por favor, 2 de Timoteo 4, 4 versículo 10, ahí en nuestro contexto dice, porque Demas me ha ¿qué? Desamparado, amado este mundo. Y hermanos, Demas se desertó la fe. Alguien que recientemente en el año 2019 causó mucha controversia en el mundo evangélico fue cuando el pastor y autor Joshua Harris, déjales enseño este artículo, negó la fe. Joshua Harris escribió libros de noviazgo que incluso fueron para mí una gran ayuda en mi tiempo, que yo lo leí. Y el mismo autor que es de una mega iglesia salió, se divorció de su esposa y se declaró no cristiano, para vergüenza de nuestra fe. Pero déjales digo, y usted dice, chale pastor, pues si eso está pasando, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Pues les voy a decir esto, todo esto es simplemente porque se está cumpliendo las escrituras. Gente iba a desertar la fe, iba a dejar la fe. Eso no quiere decir que eso cambia la verdad, eso nomás sigue diciendo que todo se está acomodando como la Biblia dice, que van a venir tiempos peligrosos donde iban a haber gente amadora de sí mismo. Se divorcia de su esposa y luego ahora se declara gay. Noten por favor esa siguiente imagen. Ahora él está experimentando diferentes estilos de vida. Aquí está en una marcha de orgullo que además este siguiente mes vamos a seguir proclamando la verdad. Estamos viviendo en tiempos donde ahora las banderas de orgullo cada vez se están elevando, las iglesias se están poniendo en silencio y sin embargo eso, hermanos, todo es evidencia de lo que tiene que pasar para que todo mundo le abra los brazos al anticristo. Se tiene que diluir la verdad. Entonces hoy existen tantos pastores que no solo dejan el ministerio, no solo están dejando la fe, pero se están declarando hasta ateos. Muy bien, incluso hay tantos hoy que están abandonando el ministerio que existen páginas de internet para ayudarle a tal pastor salir de su iglesia, salir de la religión y que le ayuden emocionalmente a
a ser persona civil y normal en una sociedad. Tal página, por ejemplo, esta página se llama Recuperación de la Religión. Déjales enseño esta foto. Y esta está totalmente dedicada para pastores o cristianos que sufren traumas y quieren salir de su iglesia y quieren negar la fe de una forma segura emocionalmente hablando. Su misión está declarada de esta forma y eso está en la página de ellos. La misión de Recovering from Religion, dice, siempre ha sido brindar esperanza, curación y apoyo a las personas que sufren traumas religiosas o que enfrentan sistemas e ideas religiosas opresivas. Ahora, muchos de ustedes sufren traumas religiosas, amén. Pero bueno, noten, dice, es nuestra intención abarcar las necesidades de aquellos que pueden llamarnos para recibir orientación con respecto a encontrar opciones seguras de aborto, recursos seguros de salud mental y apoyo de seguro entre pares. Hermanos, imagínense para que existan páginas. Si yo quiero dejar el pastorado por mi trauma de lo que hago y llamarles para que me ayuden a cómo negar la fe, cómo estar en paz, conforme al profesor Penn de la Universidad de Rice, hay una población creciente hoy en día que se dice ser espiritual sin religión, ser espiritual sin Cristo. Algunos desertadores, hermanos de la fe, son precisamente gente que son espirituales, pero sin Dios. Qué curioso. Pero de esta decaída, hermanos, hay un ministerio dinámico, activista en Canadá. Déjales enseño esta foto donde una pastora tal, Greta Vesper, que se hace declarar atea, pero es pastora de una iglesia. Amén. Yo sé que suena contra, pero para que vean en qué tiempos estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ella ofrece ir a su iglesia y tener una experiencia religiosa sin tener a Dios. Amén. Entonces, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Vean esto en la pantalla. Creo que eso es lo que está ocurriendo. Es más que una tendencia. Esto va a ser la nueva normalidad donde gente está dejando la fe y se está yendo a fábulas. Versículo 4, noten 2 Timoteo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿a qué dice? A fábulas. Es más fácil creer cualquier cosa, menos la verdad. Amén. Número 4, ya me lo terminamos. ¿Qué otra cosa estamos viendo? Es el híbrido religioso. Y otra vez, un día el anticristo, hermanos, establecerá una religión mundial. Una religión mundial. Y que estamos viendo un híbrido de diferentes tipos de religiones y pensamientos. La brujería, hermanos, es algo condenado en la Biblia. Sin embargo, hoy existe el Wicca cristiano. Quiero que vean esto. Wicca es una profesión de brujería y es irreconciliable. No hay forma de reconciliar esto con la fe cristiana. Sin embargo, aquí está un movimiento donde están uniendo el cristianismo con la brujería. Vean este siguiente libro. Este libro enseña cómo ser una bruja cristiana. Amén. Y no estamos hablando de cónyuges. Amén. Hermanos, estamos hablando de, este es un libro que lo puede comprar en Amazon. ¿Por qué? Porque es un movimiento. Muy bien, y están tratando, esas cosas son irreconciliables, hermanos. La brujería, espiritualismo, es altamente condenado en la Biblia. No hay forma de cómo ser cristiano y brujo al mismo tiempo. Ron Rhodes dijo lo siguiente en su libro Las tendencias de los últimos tiempos. Dice, los cristianos wiccanos defienden la Trinidad como Dios, la diosa Wicca y Jesús. Todos incluso en el uno. Algunos incluso afirman que Jesús tenía su propio aquelarre con sus discípulos varones. Esto se ha convertido en un sistema de creencias popular, entre muchos adolescentes y estudiantes universitarios. Si no ha oído hablar de esto, tenga en cuenta que una de sus reglas es nunca decirle a los padres sobre su participación. O sea, si tiene hijos brujos, no le van a decir.
¿verdad? ¿Qué es esto? Otra tendencia que estamos viendo hoy es el Crislam. El Crislam es la unión de el Islam y el cristianismo. E incluso vean esto, Crislam es otro movimiento reciente que defiende que el cristianismo y el Islam son compatibles entre sí. Se afirma que el cristianismo y el Islam adoran el mismo Dios, tienen principios éticos similares y que tanto la Biblia como el Corán son libros sagrados. Noten eso, todavía las cosas empeoran a cómo se está viendo hoy. Hoy también ahora hay psíquicos cristianos. O sea, ¿quieres comunicarte con un ser querido muerto? Ahora sí puedes. Una tal psíquica cristiana, la difunta Sylvia Brown, que aquí está en una foto con Larry King Live, ella se atrevió a decir en esta entrevista que era Dios quien le daba el poder para sus poderes psíquicos. Ahora, aunque la Biblia lo contradice, pero sin embargo, como les digo, hay gente que se da a las fábulas, que escuchan espíritus engañadores, que es más fácil creer todas las cosas que estoy enseñando ahorita que creer nomás en Jesucristo. O vas y le dices a alguien que eres un brujo cristiano, eso la gente te va a alabar. Pero vas y dices a alguien que la Biblia es la única autoridad de fe y práctica, que hay un solo camino hacia el cielo, que la religión no te puede salvar, que el homosexualismo es pecado, que hay una sola verdad y gente te va a tratar como de lo más extremista, de lo más feo, porque hoy en día se tolera todo menos el cristianismo. Número 5. Otra tendencia que estamos viendo es la popularización de la iglesia mística. La iglesia mística. La iglesia de hoy se ha desplomado en varias formas del misticismo. Por ejemplo, el gran énfasis está en los sentimientos y afectos, no en el pensamiento racional. La gente ha rechazado una fe basada en pruebas y hechos a favor de una fe basada en experiencia. Y hermanos, ¿cuántos no han escuchado? Si se siente bien, ¿qué? Hazlo. No, hombre, hasta cristianos, bien que lo sabes, ¿verdad? Si se siente bonito, hazlo. Si se te enchina el cuero, tiene que ser de Dios. Una vez estaba tocando puertas y alguien me dice, mira, cuando yo hablo de Dios se me enchina el cuero. Le dije, cualquier persona viendo a Luis Miguel cantar le pasa lo mismo. Eso no quiere decir nada, eso quiere decir que somos seres emocionales. Y algo te puede emocionar, eso no quiere decir que es Dios o que esto afirma que es de Dios, pero el misticismo entra a la iglesia y están mezclando las dos cosas. Ron Rhodes continúa diciendo, dentro de la iglesia ahora somos testigos de cosas tales como la respiración profunda y la postura adecuada. El yoga. Hay muchos cristianos que quieren hacer yoga y no saben que están participando de lo oculto. Amén. Sea lo que usted quiera pensar, eso es ocultismo. El yoga en sí es la trascendencia, la meditación de salir de ti, ser uno con el universo. Ocultismo. Ojalá que no haya cristianos que sean ocultistas o brujos. Vamos a suponer que su silencio es porque no es así. Noten el canto como los monjes benedictos, el uso de mantras, palabras sagradas repetidas una y otra vez para ayudar a entrar en un estado de meditación profundo y contemplativo. Oración, una forma mística de oración, por lo cual uno experimenta un sentido y unión con Dios. El misticismo es una verdadera vía rápida de la apostasía. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que quieren mezclar el paganismo con el cristianismo. Entonces, en lugar de orar a Dios, dice, no, es que yo me conecto con Dios en una meditación. Así como le hacen todos los hijos del diablo. Todo esto es pagano, hermanos. La Biblia nos enseña a meditar en su palabra. Nos enseña a meditar en Dios, no en un trance emocional en el cual yo y Dios somos uno. Y así de rápido los cristianos se hacen paganos.
escuchando espíritus engañadores, siendo seducidos ellos mismos. Y por eso les digo, como se siente tan bonito, queremos que sea verdadero porque se siente bien. Y cuando medito como los paganos que no conocen a Dios, fíjate que hay una tranquilidad en mí. Eso no quiere decir que es correcto. Amén. Amén. Nosotros no vamos a unir la fe, debemos de defender la fe, ¿no? Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido, que ha sido una vez dada a los santos. Muchos hombres en el pasado han traído conceptos teológicos que han afectado la iglesia. John Stott, por ejemplo, vean, es una persona que en realidad comenzó a hablar de la posibilidad de que en realidad la aniquilación sí iba a ser una realidad. Esto quiere decir que la persona no va literalmente al infierno, sino que deja de existir. Karl Barth era un teólogo, ahí tengo todas sus obras teológicas de Karl Barth. Él era un teólogo alemán, filósofo en sí, pero muy pagano. Él es el que comenzó a enseñar que la palabra de Dios en sí no es palabra de Dios hasta que uno no recibe la palabra de Dios, entonces se convierte en palabra de Dios. Misticismo, Carl Henry, ese fue el fundador de Fuller Seminary y él es el que entonces también se hizo presidente del Concilio Mundial del movimiento ecuménico. Hermanos, Ernest Peckering dijo, el liberalismo religioso comenzó gradualmente y aumentó en fuerza a medida que avanzaba el siglo XVIII. Un espíritu liberal estaba presente en la sociedad en general que tenía efecto dentro de la comunidad religiosa. La Biblia ya no se consideraba como un libro autorizado, la revelación final de Dios. La humanidad no estaba desesperada en el pecado, sino que estaba progresando hacia arriba poco a poco. La doctrina del infierno eterno fue negada por muchos, algunos de los cuales están considerados eruditos evangélicos respetables como R.W. Dale. La levadura de la incredulidad se deslizó constantemente en más y más púlpitos de la mayoría de las denominaciones sin mucho alboroto. Hermanos, nosotros hoy en día, y usted dice, entonces, ¿qué hacemos? No vamos a ir y buscar pleito, no tenemos que tener un mensaje de odio, pero bíblicamente no podemos tolerar la falsedad, no podemos decir que la falsedad es verdad. La Biblia dice, por ejemplo, en Apocalipsis 2, 14 al 16, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré y a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. Hermanos, la Biblia nos dice que Jesús está exhortando una iglesia que estaba reteniendo falsedad. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿cómo? Y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Por eso esto de que, todos nos debemos de amar y estar agarrados de la mano, no es reconciliable con lo que la Biblia dice. Dios es amor, sí, pero eso quiere decir que porque Él es amor, ¿vamos a aceptar la falsedad? No. Si en realidad un doctor me ama, me va a decir la verdad. Mira, Luis está muriendo de cáncer, pero no le voy a decir por qué le amo. ¿Qué tipo de doctor es ese? Amor verdadero se basa en verdad, no se basa en falsedad. Según de Tesalonicenses 3:14 dice, si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo y no os, ¿qué dice? Para que se, ouch. Pero muchos por no conocer las escrituras piensan que Dios es amor y eso anhela toda la Biblia.
A lo contrario, ¿quiénes deben de ser nuestros compañeros? Salmo 119, 63. Compañero soy yo de todos los que y guardan tus manos. Esos deben de ser nuestros amigos. Y quiero terminar con esto, hermanos. Número 6. Yo sé que ha sido mucha información y no cada domingo va a ser así. Les prometo, para que sigan viniendo, porque si no, ya no van a venir. Se van a apostatar de la fe. Número 6. Nuestra exhortación para el futuro. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Y miren, yo sé que he compartido tantas cosas negativas. Parece ser que no hay esperanza. Parece que las cosas se van de mal en peor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Quiero que todos veamos este versículo para poder comprenderlo. ¿Estamos todos ahí? Versículo 14. Pero persiste, ¿qué dice? Tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Vean, segunda de Timoteo 4, versículo 5. ¿Estamos todos ahí? Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y les quiero decir esto, hermanos, la Biblia nos exhorta. No es tiempo ahorita de darnos por vencidos. Escúchenme, si tienen hijos, por más irrelevante que usted se suene, síguele enseñando la Biblia a sus hijos. Si usted tiene jóvenes, sigue luchando por ellos. Si usted tiene conocidos que no son salvos, siga compartiendo el evangelio con ellos, porque sí, la mayor parte irá rechazando las verdades bíblicas. Pero hay gente que sí va a ser salva el día de hoy. Y el evangelio sigue trabajando el día de hoy. Ayer estamos tocando puertas y pude guiar a Yudiria para Cristo. Tocando puertas, hermanos. Sí, nadie nos abrió. Muchos se nos mandaron por un tubo, pero una persona fue salva. Y nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra obra. No vamos a parar de hacer la verdad porque el mundo rechaza a Cristo. A lo contrario, es tiempo de ahorita levantarnos y elevar la palabra del Señor y seguir luchando por la verdad, seguir enseñando la verdad y que escarnezcan los incrédulos y un día no tendrán una sonrisa cuando estén en el infierno. Ellos van a tener una fe. Hay mucha gente hoy en el infierno que ya no son ateos, pero ya es muy tarde. Pero usted y yo ahorita tenemos la oportunidad de seguir trabajando y seguir haciendo lo que es correcto. Y a lo mejor ya tienes hijos grandes, ya están torcidos, quizás ya no quieren nada con Dios. Sigue orando por ellos, sigue enseñándoles a ellos. No te des por vencido, sigue orando por ellos. Porque la Biblia nos dice, pero tú persiste, sé sobrio, sigue firme, no te des por vencido, lucha contra las tendencias, lucha contra la falsedad, sigue peleando contra el relativismo que estamos viendo. Sigue parándote firme mientras muchos se apartan de la fe. Sigue siendo baluarte, sigue siendo una luz para tu familia, para tus hijos. Tarde o temprano te van a necesitar. Y con el favor de Dios tú sigues brillando. Porque cuando ese tiempo venga, vas a estar firme. Y ellos van a tener dónde regresar. No cambies tu doctrina, hermanos. Todos estos son señales que la gente se está extraviando de la fe. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido por favor que obres en cada corazón. Señor, yo sé que vivimos